Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todas las personas que están conectadas en este momento. Pilar, Irene, qué grandioso volver a estar compartiendo y descubriendo cosas maravillosas para las personas que en este Figo virtual están conectadas en este sábado festivo. Me encuentro con Irene y con Pilar, dos grandes escritoras que vienen de dos disciplinas diferentes. Si ustedes no lo sabían, Irene antes que escritora quería ser cantante, pero eso es parte de la historia. Y finalmente encuentra en las letras una forma de expresarse y de conectarse con todos los rincones del país, porque lo ha recorrido en todas las esquinas, en todos los ríos, en todas las montañas. Creo que Y Fernando se ya desconectó. estoy de nuevo, y por el otro lado está Pilar, periodista, muy joven, rebelde, pero hablo de esta rebelde. A Pilar ya un grupo de mujeres periodistas hacer periodismo y porque el periodismo cuando Pilar eh, las dejaban para algunos tipos de noticias, ¿no? Pero con su tesón y con su revolución y con su pensamiento logró hacer periodismo de investigación, crónica periodística. Se corta la voz. Fernando, creo que estás con problemas de conexión. Fernando, sí, hay problemas. Yo creo que vamos a conversar tú y yo, Pilar, mientras Fernando logra conectarse. Me parece perfecto. No sabía que ibas a ser cantante, pero claro, lógico, con tu mamá. Yo lo único que quería era ser como mi mamá Claro, y cantar en el Teatro Colón con esos como tu vestidos, hija, como tu hija. Me parece. como hace ahora mi hija. Bueno, Pero se saltó una generación ese deseo. eso, pero qué chévere que ahora lo veas con tu hija, que es una maravilla. Sí, yo creo que tú podrías contar esa historia maravillosa que te he oído de cómo recorrías el país como periodista y eso te llevó a escribir libros para niños. Aquella Bueno, historia del capitán y todo eso eso. sí, para los que no me han oído. Y Fernando, no sé si ya estará o empiezo. Voy a empezar porque Fernando lo veo, pero no lo escucho. ¿Ahora me Bueno. escuchan? Sí, ahora Ah, sí, por fin. Volví, gracias. Estábamos hablando sin ti. Bueno, eso me parece muy bien porque hay que resolver las cosas cuando algo falla. Vamos a hablar acerca de ese escribir y leer a Colombia. Si no me alcanzaron a escuchar, pues está fuera del país, vuelve y encuentra también en la literatura y en la promoción de la lectura esa forma de conectarse con el país. Y lo primero que yo les quisiera preguntar a ustedes es hoy qué significa escribir y leer a Colombia. Ustedes que han recorrido todo el país, ¿cómo leen y cómo describen a Colombia? Contémosle a quienes nos están acompañando. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, arranco porque veo a Pilar muy calladita. Eh, en estos 25, casi 30 años viajando, conociendo esos rincones remotos del país. Fernando creo que está hablando, pero no se oye.
No, está en silencio. Entonces sigue respondiendo. Ya nos hizo una pregunta, sigue contestando, después contesto yo. Listo. He visto una verdadera transformación. Cuando comencé a viajar tenía que llevar todos los libros en mi maleta enorme, atravesar los ríos, cuidando que no se me fueran a ahogar los libros, cargándolos en esos buses, molestando a todo el mundo. Bueno, y mi espalda, mi biblioespalda, sufría muchísimo. Y eso ha ido cambiando poco a poco, porque los libros comienzan a llegar. No es que el país esté inundado de libros, faltan muchísimos, pero ya uno puede llegar a las escuelas y escarbar en cajas que a veces no han abierto, pero que están ahí con tesoros de colecciones que distintas instituciones han mandado. Hay bibliotecas públicas en todos los municipios de Colombia, bibliotecas bien dotadas, renovadas permanentemente, a donde las personas que asisten a los talleres pueden sacar cajas viajeras. Es decir, el acceso al libro ha cambiado. A mí me gustaría que cambiara un poco más, que hubiera muchos más libros, que hubiera más colecciones digitales, porque eso permitiría que los lectores se multiplicaran, pero sí siento que hay un cambio. Aquí donde yo vivo, en Tolú, las procesiones de Semana Santa son 3 pasos adelante y 2 pasos para atrás. Y pienso que en el país está ocurriendo lo mismo con la lectura. Se dan 3 pasos para adelante, llegan libros, 2 pasos para atrás, porque con frecuencia los libros no son sacados de las cajas, no son animados, los profes a veces no saben qué hacer, o las escuelas no tienen dónde guardar los libros y cómo darles vida, pero de esos 3 pasos se avanza un paso. Y los países tienen historias lentas, en 25 años no se transforma un país, somos un país joven, una república de 200 años, entonces poquito a poquito creo que Colombia va leyendo. Bueno, yo pienso como Irene, claro, uno encuentra bibliotecas en todos lados, eso es una gran maravilla. Eso me parece que se nota el cambio. Por desgracia uno sigue viendo un país muy desigual, un país fragmentado, un país injusto, un país lleno de violencia. Y por otro lado me preocupa que no nos leemos, que los libros que llegan a las bibliotecas en su gran mayoría son escritos por escritores extranjeros, que no se busca ni se valora la literatura regional. A los escritores de las poblaciones donde uno llega, ellos se sienten relegados, sienten que no tienen oportunidades y eso me parece muy grave. Yo creo que ese espacio hay que pelearlo. Yo creo que un país que no se lee es un país que no se conoce, es un país que no se valora, es un país en el que, por ejemplo, en este momento, cuando los jóvenes han levantado su voz conforme en todos los rincones del país, si no tenemos ese contexto de lo que es de verdad Colombia, porque siempre nos la han pintado, pues yo ya soy viejita, somos viejitas, y entonces aprendimos una geografía que era la geografía que mostraba medio país, una historia que mostraba medio país, pero no nos han mostrado el país real. Entonces, eso me parece gravísimo. Hace poco escuché una charla de Claudia Rollave, que ella desde fuera de Colombia creó un diario de paz, se llama Diario Paz Colombia, que es una maravilla y tiene un club de lectura donde se lee solo escritores colombianos. Y ella decía, cuando yo era niña, en el colegio, claro, me pusieron obras clásicas, lecturas que a mí no me tocaban el alma, y solamente cuando ya tenía como 16, 17 años, me encontré con Gonzalo Arango y dije, hola, Medellín es tema para los libros.
Hace poco también escuché a Gambetta, que tiene su grupo de rap en Medellín, y decía lo mismo. Me pusieron a leer cosas que eran ajenas a lo que yo vivía. Salí a encontrar a Gonzalo Arango y dije, hola, ese man piensa como yo, me entiende. Entonces, busquémonos y encontrémonos a través de lo que somos. Yo creo que eso es importantísimo y es muy importante que eso se logre a través de los libros y muy importante que sean los niños que empiezan a descubrir dónde tienen puestos los pies desde que están pequeños. Tenemos dos Colombias. Lo hemos dicho, lo sabemos, lo dicen todos los sectores, la economía, la educación. Siempre decimos tenemos dos Colombias. Ustedes han tenido la oportunidad de recorrer las dos Colombias, pero han trabajado y esos territorios, en esos territorios de paz y de guerra y de conflicto, eh, que ustedes han tenido la oportunidad de conocer y de llevarlo a un libro para ser leído. ¿Por qué es importante que nos leamos esa otra Colombia que todos desconocemos? ¿Por qué ese libro tan bello de Crecimos en la Guerra con esas historias desgarradoras? ¿Por qué? ¿Y por qué, Irene, historias como la de Hortensia, en la última novela que acaba de publicar para jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué es importante leer esa otra Colombia? ¿Qué me pueden contestar? Pilar, te toca. Bueno, nos vamos turnando. Listo. Es importantísimo, por eso mismo que estaba diciendo, por ejemplo, Claudia Arroyave es una persona joven, es una persona pues mucho más joven que Irene, que yo, y ella contaba ese vacío que tuvo en sus primeras lecturas, que no se identificaba con lo que estaba leyendo. Ahora, ese contar esa otra Colombia a los niños de hoy, de los de la ciudad, conocerlas, esa cantidad de jóvenes como ellos que no han tenido oportunidades, yo creo que nos llevan a de verdad a entender un país y nos llevan a cuestionarnos cuál ha sido nuestra actitud como colombianos. Lo más bonito de Crecimos en la Guerra, cuando hablo con quienes lo han leído, lo leen mucho en los colegios en los últimos años de bachillerato, es que todos, así sean niños, los niños pobres, al final me dicen, Pilar, ¿qué podemos hacer para que esto no siga pasando? Ellos se ponen en los zapatos del otro. Es que nosotros nunca, bueno, y en general en el mundo entero tenemos eso de no mirar al otro, ¿no? No entender, no pensar cómo es que viven. Por ejemplo, hace poco cuando el ministro de Defensa habló de los niños que murieron en un bombardeo en Calamar, si el niño no conoce cómo es el día a día de los jóvenes como él que viven en zonas apartadas, que tienen que ir a un bachillerato multimodal, que hay un solo profesor, y es un profesor que da todas las materias en un solo salón, no entiende cómo un niño termina metido en la guerra. Si no entiende que Calamar tiene una carretera que lo separa de la capital, San José del Guaviare, que son 60 kilómetros, y que para llegar allá se puede uno demorar 7 o 8 horas, porque no hay carretera, es un barrizal en invierno. Entonces, si no entiende esa realidad, no puede dimensionar el horror de lo que acaba de decir el ministro, que dice que los niños que van a la guerra son máquinas de guerra y prácticamente justifica que hay que bombardearlos. Entonces, son niños que nunca han tenido una oportunidad, que la oportunidad se la da la guerra porque ellos buscan, como todos los seres humanos, buscamos reconocimiento, buscamos un espacio en el mundo, buscamos ser algo, alguien. Y la guerra, a través de un fusil, les da la oportunidad de ser, de tener poder. Y entonces, un Estado que nunca los protegió, los convierte en máquinas de guerra a los que se justifica eliminar sin haberles dado jamás una oportunidad. Entonces uno, conociendo la realidad del país, puede valorar, puede volverse crítico frente a lo que le repiten todos los días. Y la literatura permite entonces ese acercamiento. Los niños que han estado en las ciudades, que no conocen la guerra, que no les ha tocado vivirla, eh, ven a través de las historias de jóvenes como ellos
qué es de verdad la guerra, porque la guerra nos la pintan distinto como si fuéramos unos buenos, ¿no? Los que no hemos cogido un arma, y los malos. Y a los malos hay que acabarlos para que no nos molesten a los buenos. La guerra está llena de matices. Entonces, estos libros, yo creo, toda esta realidad que uno cuenta, permite también que valoremos la paz, porque si no conocemos de verdad qué es la guerra, no vamos jamás a valorar y a pelear por una paz que tenemos que construir entre todos. La paz la construimos todos o vamos a seguir así, como llevamos una eternidad en la historia de nuestro país. Le toca a Irene. Yo no sé si se está viendo si se ven unas imágenes que puse en la pantalla. Sí, ya las veo. Sí, bueno, yo pienso que esto también es la guerra y que es la Colombia que no conocemos. El estado de muchas escuelas. Aquí hay fotos de distintas épocas, una de hace 10 años, otra de hace 5 y otra de hace 2 años antes de pandemia. Es decir, no es que sean del siglo XVIII, sino del siglo XXI. Escuelas donde, para comenzar, no hay agua ni comida, pero tampoco hay libros, donde no hay una infraestructura en donde los niños puedan acceder a la educación, en las márgenes de los ríos, en los desiertos, y ahí es a donde tenemos que llegar con los libros para ver si es posible en algún momento encontrar esa paz de la que habla Pilar, porque no es posible pensar en un país armónico en donde todos los ciudadanos participen en igualdad de condiciones, en, eh, con la certeza de que van a ser oídos, de que van eh, a recibir algo, a tener una vida digna, si no están dadas esas condiciones desde el principio, completas. Y yo creo que eso es gran parte de esa violencia. Cuando yo veo oigo esa frase de las máquinas de guerra, los niños como máquinas de guerra, y yo veo las fotos que he tomado y recuerdo esos viajes, digo, todos son susceptibles de ser máquinas de guerras y yo también, porque eso me revuelca todo mi espíritu y yo creo que tenemos que tener. Cuando escribo los libros es porque o quién me va a publicar, sino cómo voy a liberarme yo de ese peso tan enorme que siento cuando veo la situación del país y las pequeñas máquinas de guerra, como dice ese ministro. Y pienso que es nuestra obligación contarlo para ver si eso ayuda a cambiar. Yo me acuerdo de una conversación que tuve hace poco con Evelio Cabrejo, el gran lingüista colombiano que vive en Francia, que nos ha enseñado tanto sobre la entrada al mundo de la lectura desde que los niños nacen y cómo el mundo simbólico se desarrolla a través de las palabras y luego de las imágenes. Y me decía, yo estoy ahora reflexionando mucho para ver si puedo llegar a escribir un libro en donde pueda tocar a los seres humanos, contar en qué momento el niño pierde la capacidad de la empatía, porque somos seres indiferentes. Allá en Colombia están poblaciones desplazadas,
incluyendo a los venezolanos. Aquí en Europa están todos los africanos y pasamos sin verlos. Están ahí y es como si fueran invisibles. Tenemos que volverlos visibles. Y que son invisibles, y sobre todo los niños y los jóvenes. El dolor de los niños y los jóvenes en este país se ha invisibilizado, no importa. Nadie parece reaccionar cuando sale una noticia de todas las barbaridades que se cometieron. Son muy críticos y tienen como muchas preguntas sobre el conflicto, sobre la historia del país, sobre qué está pasando y por qué nos está pasando. Entonces, qué chévere también que encuentren en estos libros respuestas a estas inquietudes, porque a veces en la casa de la guerra no se habla, es un tema del que no se habla. Bueno, Es posible tema. describir, ¿creen que es posible describir esa lectura de Colombia hoy con pocas palabras? 5 o 6 palabras, ¿cómo describiríamos ese leer a Colombia hoy? ¿Escuchando bien? ¿Es posible leer a Colombia? Te ¿Es oímos posible? bien, te oímos bien, pero yo no soy capaz de hacer la tarea que estás pidiendo. 5 o 6 palabras para describir la tragedia nacional. Desde la historia que ustedes han vivido en todos los territorios, podemos tener palabras para describir conflicto, esperanza, abandono, eh, deseo, desde esa visión de escritores de hoy, con todo el recorrido de tantos años recorriendo el país, ¿cuáles serían esas palabras del hoy? ¿Fumando espero? ¿O hay algunas palabras que realmente uno diga, de lo que yo he visto, esta podría ser una palabra que describe ese momento y hacia dónde voy? Ese sentimiento que puedan tener ustedes de ese recorrido de país. a mí me da un poquito de Yo voy desesperanza. entre Sí. dos muy opuestas, es decir, es la paradoja. Voy entre la esperanza y la desesperanza. A veces termino un taller muy eufórica, digo qué emoción, cómo me conecté con la gente, todo lo que aprendí, aquí pasó algo. Y me voy en profunda diciendo, me llevo todo, pero allá quedan ellos en su abandono. Entonces, entre la esperanza y la desesperanza es que me voy moviendo yo. Sí, yo también tiendo últimamente a la desesperanza, pero lo que me motiva son los jóvenes cuando hago talleres. Hace poco tuve un taller en Medellín, he trabajado mucho con niños a través de la Coalico, que es la Coalición contra el Reclutamiento. Entonces yo digo, sí, no podemos desfallecer porque tenemos que seguir transmitiendo esperanza, sueños, pero la pilera de ellos yo creo que le vuelve a uno a levantar el ánimo. Ver, por ejemplo, toda la creatividad en este paro tan largo, entonces la creatividad de los jóvenes en un segundo hacían un mural maravilloso donde decían 1000 cosas, donde expresaban todo lo que no han gritado, no les han escuchado durante mucho tiempo, a través de las canciones, de las mismas frases que sacaban en las marchas, que yo decía, hola, nosotros no éramos creativos en mi generación, que también protestábamos, pero repetíamos siempre lo mismo, ahora son de un creativo. Eso me encarreta muchísimo. Yo creo que los jóvenes
están saliendo, están exigiendo y no los hemos querido escuchar. Entonces, uno como que todo el día está oscilando entre la esperanza y la desesperanza. Claro, ya llevamos muchos sueños que han quedado frustrados en el camino, entonces uno ya con los años como que dice, ya no creo que esto pueda cambiar. Pero hay que seguir peleando y a través de la literatura, a través, por ejemplo, de las bibliotecas de paz donde estuvimos con Irene, ahí en ese momento yo creo que es el momento más optimista que he tenido en mi vida. Era precioso, era en una biblioteca. Víctimas, victimarios, todos reunidos a través de una lectura, sacando conclusiones de la lectura. Lucely Narváez me contaba que en Caldono, en la biblioteca ahí en una vereda, un día les leyó un artículo de una periodista sobre las tomas en Caldono, porque fue uno de los sitios más tomados por las FARC. Y entonces había soldados, había guerrilleros, había población. Y los estuvieron armados en ese momento y fueron protagonistas de esos momentos. Decían, ¿de verdad hicimos eso? Así fue. Entonces, a mí, mejor dicho, esas bibliotecas de paz, yo creo que es de las cosas más bellas que he visto, lo más esperanzador, y le duele a uno que en este momento alguna de ellas estén cerradas, estén abandonadas. La imagen que contó un bibliotecario, uno de ellos, porque fueron 24, todos maravillosos, uno de ellos en una charla lo oí que decía que en el mismo helicóptero en el que se llevaron las armas, llegaron los libros. Y cómo esos libros dignificaron a una población que había estado estigmatizada por mucho tiempo, eh, como si fueran guerrilleros, a toda la población era guerrillera, a toda la población paramilitar. Y llegan los libros y se vuelve a empezar a rescatar y a tejer, a volver a tejer esa sociedad que estuvo quebrada por el conflicto, porque eso es lo que pasa en medio de una guerra. Fernando, creo que vuelves a aparecer o tienes voz. No, aquí estoy. Ah, bueno. Bajé el video para tener mejor voz y estaba mirando aquí algo que nos ha llegado al chat. Miren esta frase que nos escriben. Nos la escribe Luis Alberto Becerra. Cuando paren los fusiles y los cambiemos por libros, cuando todos comprendamos que la educación es el camino y empezar a cambiar. Es indiscutible el desconocimiento que tenemos en el país. Y yo quisiera, ahora, quiero hablar de Hortensia, Irene. Quiero que nos digas si Hortensia, que es la historia de muchas niñas, pero si esa Hortensia tú la conociste y de ahí nació una historia. O sea, quisiera explorar eso. ¿Por qué decides escribir esa novela tan preciosa que nos has entregado hace pocos meses? Eh, Que la tengo aquí en mis manos ahora. El último vuelo de Hortensia. Fernando, Cuéntame un poco. a Hortensia la vi por unos momentos, le tomé una foto que guardo y que vuelvo a mirar de vez en cuando, nunca hablé con ella, pero se convirtió en una obsesión. Y voy a contar un poquito la historia porque así es como nace este libro. Hace ya bastantes años, mi hijo, que era director de una escuela de artes circenses, era director de circo, donde atendía muchachos jóvenes, delincuentes, de los que no pueden ir a la cárcel porque por la edad, entonces entran a un programa de rehabilitación, con psicólogos, y el circo era una excelente manera de que se entrenaran, de que trabajaran en equipo, la disciplina, el entrenamiento, porque ser cirquero es muy difícil, sobre todo los que tienen que volar en tela, volar en trapecios, tiene que haber una disciplina tremenda y eso ayudaba mucho a estos jóvenes a entrar dentro de la norma, digamos. Y dentro de los programas les estaban haciendo algo de creación literaria, haciendo cómics, historietas. Y como yo soy súper experta en los cómics y sobre todo en Tintín,
mi hijo me pidió que les hiciera un taller para que yo les contara cómo Hergé creaba a sus personajes. Y yo fui, como voy a cualquier taller, me dijeron, ten cuidado porque son delincuentes muy peligrosos, tenían entre 14 y 17 años. Y yo dije, son muchachos como los de, para mí son otros muchachos más, y yo no tengo prevenciones en ese sentido. Y en un momento dado ellos me pidieron que les regalara libros porque alguien me presentó como escritora. Y yo dije, bueno, yo escribo libros para niños, pero con todo gusto yo les mando libros. Y se los preparé, creo que fue medalla de honor que me acaban de llegar ejemplares de autora y les mandé a los 17 muchachos firmados sus libros y no volví a saber de ellos. Y un día pregunté, ¿y qué pasó? ¿Los recibieron? No han querido recibirlos porque quieren que tú vayas a entregarlos, pero cuando ellos estén listos, te están preparando un espectáculo, están ensayando y quieren que tú les entregues y ellos entregarte el espectáculo. Y cuando llegué, para mí fue como un mundo así muy impresionante. Ellos tenían pegadas en las paredes las producciones que habían hecho, las literarias, los cómics, en donde no, nada que ver con Tintín, eran superhéroes llenos de escudos, de armas, de cascos, muy contemporáneo, y en todas había un villano, un maleante, que atacaba a una víctima, y este superhéroe protegía a la víctima. Y yo ahí comencé a hacerme muchas preguntas. Yo decía, ¿estos muchachos quiénes son? ¿El villano? ¿El superhéroe? ¿O la víctima? Yo decía, son los tres. Ellos se están contando a sí mismos a través de esto. Y después vino el espectáculo. Y yo pregunté, ¿quién es esa muchacha ahí que se ve tan dulce, que vuela tan bonito y no sé qué? No me podían contar mucho porque había privacidad, pero me dijeron, ni te metas con ella, que es de las más peligrosas. Y eso fue todo lo que yo supe. Y después yo seguía preguntando por ella y una vez me dijeron, no, eso ella cayó en manos de un mal hombre y terminó muerta. Ya, ni preguntes por ella porque no te podemos contar, y ya la mataron. Eso a mí se me quedó marcado para siempre. Yo no podía creer que, porque además la alcaldía acabó con el programa de una manera irresponsable, como se acaban los programas en general, que comienzan y hay todo un presupuesto y después dicen, no, ya no más, y esos muchachos quedaron, es una frustración más. Y a mí no se me iba esa muchacha de la cabeza, pero yo no tenía cómo contarla, yo no tenía una historia de ella, no sabía de dónde venía ni para dónde iba, hasta que en esos viajes que menciona Pilar, a los territorios durante el proceso de paz, a los campamentos, me encontré con amigos, bibliotecarias que me contaron en esas larguísimas horas de carretera, porque para llegar a los campamentos había que recorrer miles de kilómetros, muchas horas de trocha, y me iban contando. Y yo decía, aquí está Hortensia, aquí, en este pueblo, aquí vive, de aquí sale. Y esa es la historia del último vuelo de Hortensia. Gracias, Irene, gracias. Quería conocer cómo se había generado esa historia. Por Y eso la dedicatoria dice, para Hortensia, cuyo verdadero nombre desconozco, por su valentía en el trapecio. Yo no me acordaba si ella volaba en trapecio o en telas o en qué. gracias, Irene. Pilar, a mí me gustan mucho las historias de crecimos en la guerra.
Y sé que debes tener muchas historias que decidiste no contar, por lo que sea, que decidiste no contar, que no están hoy en el libro, pero que marcaron algo muy importante para ti. Quisiera que nos contaras una de esas historias, de ese país que desconocemos, de ese leer y escribir a Colombia que no encontramos en tus libros y que sé que los quienes nos están acompañando ahora quisieran conocer. Este país está lleno de historias. Uno sale y, mejor dicho, quisiera tener una grabadorcita por ahí incorporada para captar ciertas cosas que hasta se olvidan. Pero todos los niños que sigo conociendo, que han estado en medio del conflicto, sobre ellos quisiera escribir. Siempre me acuerdo que cuando estaba empezando la investigación y cuando llegué a Carmen de Bolívar con el colectivo de comunicaciones de los Montes de María, nos encontramos con unos niños, eran muy pequeños, tenían como 6 y 7 añitos, y al papá lo habían desaparecido. Y bueno, la historia era tenebrosa, era espantosa, porque ellos, bueno, el más grandecito hablaba de Carlos Castaño y de Marulanda, de Tiro Fijo, ¿no? Decía, es que ellos son muy malos. Y alguno de ellos fue el que se llevó a mi papá. Y contaban que se lo habían ido hasta la casa y se lo habían llevado en un carro negro y nunca más volvieron a saber. Y la mamá se enloqueció. Y bueno, la profesora que fue la que me puso en contacto con los niños me dijo, ellos viven frente a mi casa y la mamá está enloquecida y a veces coge un cuchillo y sale a perseguir a sus niños. Entonces yo tengo que ir y traérmelos para la casa. Yo creo que es de las cosas, bueno, tantas cosas que uno ha oído, pero esa historia es tan dolorosa, tan dura y se repite tanto en Colombia. Bueno, además eran niños muy pequeños y yo no, ponerme a trabajar con ellos era bastante delicado, digamos. No me sentí en la capacidad de poder escribir esa historia que está ahí. O niña, es una niña que conocí que salió desplazada cuando llegaron los paramilitares eh, a la zona de Urabá, entonces por el lado del Cacarica. Y como llegaron pues la gente sabía, había rumores de que iban a llegar a un pequeño caserío y todos salieron corriendo, ella estaba en el río lavando y la niña se perdió de sus padres, ella terminó en Panamá y los papás terminaron en otro sitio donde se hizo un refugio de los desplazados y duraron como 2 o 3 años separados. Esa historia algún día la quisiera contar. Y bueno, otras muchas historias, por ejemplo, uno contar la historia de toda la angustia que viven los niños que tienen padres que son líderes sociales y los matan. En esa época, en una época también eran los de la UP. Me acuerdo tanto una vez un niño que decía, mi papá era de la UP y yo venía en el bus del colegio y prendían el radio y sonaban las noticias y yo era temblando pensando que iban a decir mataron a mi papá. Entonces, eso lo viven muchos niños en este momento. Una de las historias de los niños que murieron en los mal llamados falsos positivos. Son muchos los menores de edad que están en esa lista de más de 6.000. Contar esa historia también me gustaría mucho hacerlo. De hecho, hay tantas historias, Fernando, que el libro sería gigantesco. Pero por otro lado, en este momento yo pienso y me encanta trabajar con jóvenes que cuenten su propia historia. Yo creo que eso es muy importante también, porque jamás nosotros lograremos transmitir todo lo que ellos vivieron. Necesitan contarlos ellos. También en un sitio donde hubo una masacre paramilitar espantosa, una niña que le tocó oír los gritos de todos los que estaban matando, ella los oyó, ella ya sabía leer y escribir, salió desplazada, caminó por encima de los cadáveres porque su hermano la sacó y para poder salir del pueblo pasaron por encima. Y la niña se le vio leer y escribir. La niña quedó completamente bloqueada. Es que yo creo que no nos podemos imaginar lo que han vivido los niños y los jóvenes por generaciones y generaciones. Pablo Montoya, que tuvimos una charla hace unos días, yo no sabía, el papá lo mató el ELN, él tenía 17 años y todavía dice que es de las cosas más duras que lo marcaron para toda la vida. Entonces, mejor dicho,
Muchos niños tienen un dolor en el corazón aquí muy grande. Y una niña me decía que le tocó la masacre del Salado, me decía, porque empezaron a contar los niños y todos lloraban y lloraban, los abrazamos y les dijimos, no hablemos, cambiemos de tema, vamos a jugar, vamos a hacer algo. Una niña nos dijo, no, yo quiero contar porque a mí nadie me había preguntado y es algo que tengo aquí y nadie me había preguntado y yo quiero contar. Entonces son miles de historias. Este país está lleno de historias. Los profesores tienen historias mejor dicho, ¿qué no hicieron los maestros en la zona de violencia para proteger a sus alumnos? Yo creo que si ellos escribieran esos momentos que vivieron, tendríamos un retrato del horror de la guerra. Y qué rico que nos demos cuenta de la barbaridad y el horror de la guerra, a ver si algún día pensamos que la única manera es sentarnos a dialogar y construir un país donde quepamos todos, este país demasiado rico, y aquí cabemos absolutamente todos, no unos pocos, como ha sido siempre, ¿no? Y esos que tienen todo no quieren compartir con nadie y nos van a condenar a años y años de violencia. Ojalá que no, ojalá que podamos transformar el país. Yo quisiera ahora que Irene, porque Pilar nos acaba de contar bueno, es que esas historias de guerra son sobrecogedoras y son muy duras, y hay que contarlas todas. Eh, Alguien me dijo alguna vez en la ciudad de Santa Marta, un investigador, que había historias que era imposible de contar porque destruirían lo poco que quedaba del territorio, de los horrores que había investigado desde la antropología. Hoy está. Y eso, hay historias horribles, pero me gustaría, Irene dijo, yo me muevo entre la desesperanza y la esperanza. Entonces quisiera ahora que nos contaras esas historias de Esperanza. esperanza que no has escrito, las de esperanza. Las de esperanza están ahí en remojo. No, yo he escrito muchas historias que no son de drama. Son 35, 37 libros. Algunos son divertidos, otros son dramáticos, pero yo pienso que los de la esperanza son esos que hacemos Pilar y yo contando la historia de Colombia. Porque si no contando en novelas, sino en libros muy documentados, quiénes somos, cómo ha sido la evolución de este país. La historia tiene que ser contada para que entendamos, porque los dramas que contamos en las novelas tienen un origen, tienen un pasado que esencialmente se refleja en lo que está sucediendo ahora. Si hay más y más publicaciones de este tipo, a mí me despierta la esperanza de que los colombianos nos vamos a entender mejor, vamos a saber mejor quiénes somos. Se va a ayudar a acabar con las etiquetas que nos diferencian, porque ese desconocimiento nos hace sentir enemigos. Uno habla con mucho desprecio de las personas de las otras regiones porque no sabe nada de ellas. Uno habla con un absoluto desconocimiento del proceso actual porque no entiende de dónde viene, de esos 500 años de prehistoria, no, porque lo que llamaban en el colegio prehistoria era cuando no había palabra escrita, pero 300 años de colonia y 200 años de república tienen que explicarnos qué es lo que está pasando. Esas luchas por las tierras, el despojo, la desigualdad, las comunidades, y en la medida en que las editoriales y los autores les contemos a los niños y a los adultos más sobre esos procesos, pienso que hay esperanza de conocernos más y de que haya un proyecto de nación conjunto. Por ahí pongo las esperanzas. Muy bien, muchas gracias, Irene. Muchas gracias. Eh, ¿Quiénes son? Estamos hablando de cosas realmente importantes, muy importantes,
Y sí me gustaría Sí. que tocáramos el tema de por qué o quiénes somos los responsables de que invisibilicemos las historias en el país. Ustedes que han recorrido territorio, ¿quiénes son los responsables de invisibilizar todo eso que sucede y que forma parte del país y que tenemos que transformar? Desde la literatura, que ustedes lo han explorado, desde la mediación. Siempre decimos el Estado es el responsable, fulanito es el responsable, pero en el conjunto, en la sociedad, yo también soy responsable. Yo, que estoy sentado en un escritorio en una ciudad. ¿Cuál es la visión de ustedes como escritoras de esa responsabilidad? Y además, ¿qué debemos hacer para que eso cambie? Porque esa es otra lectura de Colombia, la que viene. Bueno, yo quiero decir una cosa también sobre los libros de esperanza y entro en este tema planteado ahora. Yo he hecho libros, bueno, tengo 20 libros, 13 de ellos tienen que ver con Colombia y cosas, como dice Irene, historia, geografía, Colombia, mi abuelo y yo, así vivo yo, que es como contar a través de la vida de los niños, ¿qué quiere decir eso de que somos un país multicultural, pluriétnico? ¿Eso qué es? ¿No? Entonces, ¿cómo vive un niño en Ucamacu? ¿Qué mascota tiene? ¿A qué juega? Entonces estuve con niños de distintas regiones del país. Y tengo otro también que se llama Historias de un país invisible, que cuenta historias reales, son crónicas, historias reales de personas en las zonas del conflicto que han creado proyectos para los niños. Entonces, como por ejemplo una escuela en Toribío, donde muchos niños se los llevaba a la guerrilla, o se iban con la guerrilla, eh, y crearon un colegio para volverlos a atrapar, para traerlos otra vez. Además, ellos podían entrar uniformados, dejaban el arma fuera, era lo único que les pedían. Como me decía uno de los profes, de noche se van, me imagino que al campamento. Y como poco a poco, dándoles un lugar, valorándolos, que es lo que no hemos hecho, ellos que son combatientes, cuando vuelven no les damos un espacio, ¿no? No tienen un sitio. No les decimos, hola, es que usted es importante para la sociedad, es importante para Colombia, venga para acá y cuénteme qué aprendió allá, porque en la guerra también se aprenden cosas. Y en este colegio sí lo hacen. Entonces, el niño que más pasó, ya era un adolescente cuando regresó, el que más recorrió las montañas es el guía en las clases de biología por las montañas. El que le gusta el fútbol, lo llevan a todos los torneos de fútbol. Entonces se sienten importantes y ya no quieren volver, terminan haciendo un ritual especial de los NASA, porque el que va a la guerra deja de ser NASA. Entonces vuelven a ser nazis, los vuelven a aceptar, los vuelven y les dan un lugar importantísimo. Entonces eso, o como la Escuela Audiovisual de Belén de los Andaquíes, donde los niños, ese pueblito tan lindo ahí en medio de 3 ríos en el Caquetá, cuentan sus historias a través de videos y se han ganado varios premios. Como el fútbol en Antioquia, en un pueblito que es Granada y en una vereda que se llama Santana, que mucho la acabaron todos los grupos armados, cómo se volvió a reconstruir a través del fútbol, un fútbol especial, lleno de reglas que le parecen a uno aburridas y que los sardinos la defienden. Yo les decía, hola, qué jartera uno jugar fútbol cuando si el primer gol lo marca un niño no vale. Yo les decía a los sardinos, uy, qué jartera, eso no es muy aburrido. Y un chino de 11 años me dice, claro, yo al comienzo, ay, me daba rabia, pero después entendí, es que nosotros nunca le pasábamos el balón a una niña. Entonces las niñas también tienen derechos. Entonces es muy chévere que a través del juego se cree esa conciencia de que si no estamos todos juntos y no trabajamos juntos, pues no vamos a volver a tener un sitio donde vivir. Bueno, son 4 historias muy chéveres. Y ahora en medio de todo esto se me olvidó la nueva pregunta. ¿Quién es el que no deja que se cuenten las historias? Yo creo que muchos son los culpables, entre otros los editores también. Yo me acuerdo cuando llegué con el libro Crecimos en la Guerra, es un libro viejo, es un libro que yo escribí en el 2004 y en el 2004 lo llevé a todas las editoriales, a muchas, y me decían, uy, no, Pilar, ¿guerra? Ay, ya tenemos muchos libros de guerra. ¿Y niños? No, eso a nadie le importa. Finalmente, una editorial lo publicó, se sacaron solo 1000 ejemplares, se agotó más o menos rápido y básicamente se vendió mucho en universidades para los estudiantes de Derecho, para estudiar Derechos de Infancia. Se agotó y no lo quisieron volver a publicar. Y te acuerdas, Fernando, la historia, cómo llegó a Panamericana hace unos años, porque yo supuestamente había comprado todos los libros que quedaron y lo encontré ahí en el salón de las baratijas
maravillosas que siempre visito, y me lo encontré 5 y lo cogí y le dije, no puede ser. Entonces le dije a Mireya Fonseca, le dije, Mireya, mira, este libro es importantísimo, hay que sacarlo otra vez. Y hablamos contigo y se incluyó una historia que no había podido contar en la primera versión porque lo hice gracias a una beca del Ministerio de Cultura. Y ese año el plazo se achicó por algún problema de esos administrativos, nos dieron solo 7 meses y no pude contar todo lo que quería contar. Entonces la historia del niño paramilitar fue incluida en la nueva versión. Por ahí está el niño secuestrado, la violencia paramilitar, la mal llamada limpieza social, todo está en ese libro de Crecimos en la Guerra. Entonces sí, a nadie, por un lado, hablar de las cosas malas como que eso no, muchos nunca resaltamos, no nos hemos querido mirar en el espejo de verdad de lo que ha pasado en la guerra. Yo creo que por eso es tan importante ahora la Comisión de la Verdad, ojalá nos conectáramos y escucháramos todas esas charlas que se han dado y vernos y decir, no puede ser. Así como pasó en la biblioteca de Caldono. ¿Eso hacíamos nosotros? Sí, es cierto. Pero qué terrible que uno tenga ahora que decir, me arrepiento de lo que hice mucho daño. No, no lo hagamos. Ojalá eso sirva para que no vuelva a pasar. Esa es la idea, ¿no? La no repetición. Y, y entonces, y que las editoriales miren lo importante de contar estas historias. Y lo importante de contar también, hay mucha gente en este país que hace cosas maravillosas, todos esos líderes sociales, ¿por qué no contamos las historias de ellos? Hace poco vi en el periódico, bueno, no he mirado bien la noticia, pero vi que hay una joven en Urabá que es una maravilla, y ha hecho en Chocó, en Quito, creo que es. Entonces, ¿por qué no vamos y escribimos la historia de ella? O que ella la escriba, y simplemente nosotros estamos al ladito, como más o menos guiándola para que pueda contar su propia historia. No me pongas Entonces, trabajo, Pilar, no me sí, pongas trabajo, hay no que me pongas hacerlo, es que es lo trabajo, mismo, hazme el siempre favor. contamos, por ejemplo, los jóvenes de qué se alimentan, qué vemos en la televisión, la historia de Pablo Escobar, Castaño tiene libro, entonces eso es lo que vende, ¿no? Un poco las editoriales lo que vende, entonces todas las niñas, todas las modelos que han tenido relaciones con los narcos las buscan, les pagan millones, pero todos los millones del mundo, para que escriban su historia, porque eso vende, pero uno va y dice, hola, tengo un proyecto, quiero escribir tu historia de Colombia, yo quiero viajar y necesito, no, usted se financia. Entonces uno tiene que financiar los viajes y todo. Pero si uno Vale. tuvo un romance con un narco, mejor dicho, le llueven ofertas y le dan todos los millones para que el libro sea primero de tal editorial. Le hacen Bueno, películas, videos, se vuelve millonario. Y los demás, miren, levanto la mano, levanto la mano, levanto la mano, levanto la mano. Paro, paro. Tenemos que ir concluyendo, tenemos que ir concluyendo. Realmente hemos tenido un espacio muy lindo sobre cómo debemos leer a Colombia, pero la invitación que debemos hacer es leamos a Colombia y escribamos a Colombia, desde todos los lugares, desde todos los rincones, desde todos los contextos, todos los mediadores, los adultos que nos escuchan, olvidamos lo que somos. Somos colombianos. Estamos de otra nacionalidad y estamos viviendo en este país y en este territorio, sintámonos colombianos, leamos la historia de este país, entendámosla, pero lo más importante, en este país cabemos todos. Y todos. estas dos señoras, que me precio de ser su amigo, no su editor, porque yo no soy su editor, yo no soy editor, siempre lo digo, pero me precio de ser su amigo, nos han enseñado y le están enseñando a los niños y a los maestros de este país a leer, a leerse, a escribir y a escribir. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Pilar. Sé que siempre que nos reunimos tenemos muchas historias para contar y ojalá nos programen muchas sesiones para seguir narrando a este país. Muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro, muchas gracias a Corferia, a la Alcaldía de Bogotá, a todos los patrocinadores de esta Filbo, que con tanto esfuerzo estamos realizando todos, escritores, ilustradores, autores, la industria, los gremios. No la tenemos en físico, pero no olvidemos que estamos aquí de corazón y en abril nos vamos a abrir la siguiente Filbo. Un abrazo muy grande para ustedes y muchas Abrazos. gracias Muchas por gracias. acompañarnos esta tarde. Gracias a Gracias, todos. Fernando. Chao, Pilar. Chao, chao, nos Siempre vemos en la próxima. me encanta. Chao, Vale, chao. chao, chao.
Chao Camila, chao Fernando. Chao, Hasta Camila. luego, muchísimas gracias de nuevo. Chao, Irene. Cuídense No, a ti, mucho. Camila, a Muchas, todos muchas los que gracias. están. Vale. Chao, Chao chao. a todos.